Estimados televidentes, un gusto saludarles. Durante 30 minutos compartiremos esto que llamamos Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Así es, salimos desde Monte Carlo, una coproducción del INTA de Monte Carlo con Canal 5 de Monte Carlo. Este programa queremos ofrecerle dos temas que ameritan tratarlo en extenso, así que vamos a hablar del arbolado urbano y después vamos a hablar también de los bioinoculantes. Como bien decía Luis, es el momento de hablar del arbolado urbano. El arbolado urbano es un tema muy importante para la comunidad. El mismo genera muchos beneficios para la sociedad, como así también se generan algunos inconvenientes. Para hablar del tema, la ingeniera Sara Bar se referirá al mismo. Tanto en bosques como en selvas y en la ciudad, los árboles son un elemento esencial para el sostén de nuestra vida. Por eso es apropiado que analicemos los beneficios que tienen para nosotros, ya sea que seamos habitantes de áreas urbanas o de áreas circundantes. Quisiera analizar con ustedes algunos aspectos que por lo general conocemos, pero damos por sentado sin detenernos a pensar mucho en ellos. Comencemos definiendo lo que a la ciencia que se ocupa de su estudio, la dasonomía urbana. Veamos su origen. Etimológicamente, daso hace referencia a bosque y nomo a estudio o ley. Así hay una dasonomía forestal y una dasonomía urbana. La dasonomía urbana hace referencia al estudio de nuestra masa forestal urbana. Hablar de dasonomía urbana no es igual a hablar de manejo forestal. Sus objetivos son distintos y por ende también lo son las técnicas a aplicar. Al hablar de manejo del arbolado urbano, simplificamos a veces en exceso el significado real del mismo. Pensamos en mantenimiento del arbolado urbano. El manejo de un arbolado urbano va mucho más allá que el simple mantenimiento. Es pensar en actividades planeadas, si se quiere decir hasta programadas, partiendo para ello de un conocimiento de nuestro recurso, es decir, que tenemos que partir de realizar un estudio de diagnóstico y una caracterización. Tenemos que pensar en el objetivo de nuestra masa forestal urbana y así planear actividades estableciendo un cronograma para las mismas. Hay que pensar en qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, para así coordinar un plan de actividades. Una vez que nosotros fijamos el objetivo, debemos diagnosticar el presente. ¿Cómo está nuestro arbolado urbano hoy? Se debería encarar un censo de ejemplares. Tal vez no sea posible que lo hagamos inicialmente en toda la ciudad, pero podríamos priorizar áreas y comenzar por algunos barrios. En el censo hay que registrar especie, tamaño, estado sanitario. Si nuestro arbolado está compuesto mayoritariamente por especies exóticas o nativas, ¿qué porcentaje de nuestro arbolado está con ejemplares en mal estado sanitario? En función a ello, tenemos que proceder a establecer un cronograma de actividades, tomando en cuenta los recursos disponibles tanto en lo que vendría a ser recurso humano, el personal dispuesto a esas tareas, y también recursos monetarios. Comencemos por fijar el objetivo. Podríamos nosotros estar pensando en algo poco imaginado usualmente, como el beneficio indirecto de tener corredores verdes naturales para nuestra fauna, o en potenciar otros beneficios más directos o tangibles. Dividamos estos beneficios directos en algunos aspectos a fin de analizarlos mejor. Tenemos beneficios ambientales, sociales, económicos y estéticos. En lo ambiental, se da en una época estival una reducción de la temperatura y efectos microclimáticos. Si bien hay muchos estudios publicados, quisiera mencionarle uno realizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, que determinó que hay una diferencia de hasta 4 grados centígrados entre una calle con o sin arbolado urbano. Hay así una reducción del consumo de energía eléctrica, ya sea para calefacción en invierno, porque se atenúan los vientos, ya que los árboles actúan como cortinas, y se da una reducción de costos de refrigeración en épocas cálidas.
ya sea por el aporte de la sombra de nuestros árboles o por el enfriamiento a través de la evapotranspiración. Nuestro arbolado urbano también disminuye la presencia de contaminantes atmosféricos. Hay una reducción del contenido atmosférico de dióxido de carbono que producen nuestros automóviles, ya que los árboles fijan carbono. La plantación de árboles y arbustos en nuestras ciudades reduce también significativamente los ruidos. En espacios que contengan masas arbustivas de 3 metros de ancho, incorporando en medio de ellas árboles, se puede lograr reducir el ruido de 3 a 5 decibelios. Al interceptar nuestra masa arbórea urbana y reducir el flujo de agua que llega al suelo por las lluvias, los árboles también cumplen una importante función hidrológica, ya que reducen la velocidad y el volumen de las escorrentías en días de tormenta, evitando así anegamientos y otras dificultades en el área urbana. Las superficies impermeabilizadas por el asfalto de nuestras avenidas, el agua acumulada de techos y también patios cementados reduce la infiltración y producen así serios problemas. Por el contrario, si tenemos superficies porosas como efecto de la vegetación, estaríamos favoreciendo la infiltración y también la recarga de agua a nuestros acuíferos. El arbolado urbano es una excelente oportunidad de aprendizaje de principios ecológicos e interacciones dentro de nuestro ecosistema. Sin importar si nosotros estemos incorporando al arbolado especies nativas, exóticas o una combinación de ambas, este arbolado aumenta la biodiversidad de flora y fauna. Además de un beneficio estético, el arbolado urbano o los espacios verdes arbolados, o si se quiere nuestros bosques urbanos, también disminuyen el estrés, aumentando nuestra calidad de vida. Montecarlo es conocida como la ciudad de las flores. Nuestra localidad o ciudad puede ser conocida también por sus árboles. Los invitamos a asumir este desafío, sin importar el lugar que ocupemos. Es así que es importante que comencemos a analizarlo. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro arbolado urbano? Muchas veces es el propio vecino el que no desea el árbol frente a su casa. En muchas ocasiones tiene razón, ya que tiene muchos inconvenientes porque se eligieron especies equivocadas. Así aparecen raíces que levantan veredas y también muros de las casas, copas excesivas que afectan el tendido eléctrico. También se quejan de la caída de frutos carnosos y hojas que dan olores nauseabundos, y hay especies que hasta llegan a ser alergénicas para la población. Es común que en nuestro arbolado urbano no se realicen tareas de mantenimiento hasta que surjan problemas ya muy graves, y se toma de urgencia a veces medidas drásticas en exceso. ¿Por qué podamos? Podemos podar por preservar la sanidad del árbol, extrayendo ramas muertas, enfermas, dañadas, y también para prevenir riesgos de ejemplares en mal estado o con un crecimiento excesivo de ramas que pueden terminar causando un desequilibrio de copa y accidentes por rotura de las mismas. Nosotros tenemos que podar para dirigir el crecimiento de árboles juveniles para producir una longitud específica de tallo y de tronco. También podamos para prevenir que ramas intervengan desfavorablemente sobre las propiedades. Tenemos que controlar la forma y el tamaño del árbol, determinar formas estéticas y ornamentales, pero reducir la superficie foliar haciendo que no se afecte en sobremanera el sistema radicular. Ahora, ¿cuándo podamos? ¿Por qué en otoño? La mejor época de poda es el periodo de reposo vegetativo. Esto se da porque las plantas así sufren menos estrés, facilitándose la cicatrización, y es la época de menor actividad de plagas e enfermedades que estarían ingresando habitualmente por nudos o ramas cortadas. Ahora, ¿por qué no podar en primavera-verano? Las podas durante el crecimiento vegetativo ejercen una acción debilitante. Si podamos durante el hinchamiento de yemas, provocaríamos una pérdida de reservas, debilitando el vigor del árbol.
¿Qué problemas tenemos que evitar en nuestro arbolado urbano? Las raíces levantan nuestras veredas, como comentamos, y hasta rompen los muros. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Se pueden establecer al momento de plantación limitadores de crecimiento radicular que obliguen a las raíces a alcanzar más profundidad antes de su expansión lateral. Es preferible no podar raíces. No achiquemos la masa radicular, ya que es el sostén de nuestro árbol. La masa de las raíces es proporcional a la copa de nuestro árbol. A mayor copa, mayor sistema radicular. Si las cortamos, debilitamos el árbol, haciéndolo más susceptible a enfermedades. La forma del sistema radicular de nuestro árbol va a ser diferente según las especies, y esto tenemos que tomarlo en cuenta al momento de elegir qué especie vamos a plantar. Debemos dejar un espacio de infiltración alrededor de cada árbol. Podríamos estar pensando en 2 por 2 metros, 4 metros cuadrados. Podemos dejar un poco más de espacio de infiltración, 2,5 por 2,5 metros o 1,5 por 3 metros, dependiendo del ancho de nuestras veredas. No cubramos con cemento hasta el tronco del árbol, o en caso contrario no podrá llegar el agua y este se debilitará. En cuanto al distanciamiento entre árboles en nuestro espacio urbano, para árboles chicos el distanciamiento no debería ser menor a 5 metros. En árboles medianos debería ser de hasta unos 7 metros. En árboles medianos, en caso de que tengan cercanía de un poste de energía o teléfono, deberíamos estar dejando entre árbol y poste una distancia no menor a 5 metros, como así también entre el árbol y una esquina. Si estamos pensando en árboles grandes, es conveniente que la distancia entre ejemplares sea mayor a 10 metros, como así también sea mayor a 10 metros la distancia entre el árbol y una esquina, y la distancia entre nuestro árbol de gran porte y un edificio no debería ser inferior a 7 metros. En este caso también tomemos en cuenta que al ser el árbol de mayor porte no debería existir un distanciamiento menor a 10 metros entre el árbol y nuestro poste de energía o teléfono. Para finalizar, a modo de reflexión, la participación activa en programas de plantación de árboles aumenta nuestro sentido de identidad social. Nos demuestra que podemos trabajar juntos para elegir las condiciones de nuestro propio ambiente o entorno. ¿Por qué no pensamos en encarar un proyecto como barrio o como vecinos que habitamos una cuadra? ¿Y qué tal si apadrináramos árboles o espacio verde? Bien, de esta nota quisiera remarcar varias cosas, ¿no?, que nos quedaron en claro. Por un lado, lo que tiene que ver con los beneficios de tipo físico, es decir, lo que es el tema de los ruidos, la disminución del ruido y de la temperatura. Y también los beneficios estéticos, como el caso de que mejora el paisaje, ¿no?, de nuestra ciudad, por ejemplo, que es muy conocida por la zona del ingreso y de también las plazas. Así que a mí por ahí me quedaron algunas preguntas que quisiera hacerte, Fito. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con el tema del desequilibrio? Bueno, en realidad con el desequilibrio muchas veces podemos estar tratando el tema de que el árbol está desbalanceado en cuanto a su peso, pero no nos podemos olvidar que si bien esto se puede corregir con poda, muchas veces esos desequilibrios se generan ¿por qué? Porque hay que podar los árboles para que no toquen los cables, por ejemplo, claro. O cuando una rama se está yendo hacia una casa, también hay que cortarla. Entonces por ahí se generan esos desequilibrios que en realidad son obligatorios, que hay que hacerlos. Bien, Fito, y otra pregunta, ¿qué hacemos con los árboles añejos, o ya de mucha data, no? Bueno, en realidad es todo un tema, ¿no? Nosotros en el INTA solemos recibir muchas consultas al respecto. Sí. A ver, primero te quiero comentar que para sacar un árbol hay toda una legislación que yo, frentista, digamos, no puedo ir y sacar, por ejemplo, un lapacho, ¿sí? Claro. Antes de sacar ese árbol, o tengo que ir a la oficina de ecología, tengo que ir al municipio,
donde sin lugar a dudas ellos van a pedir un informe técnico. Por eso muchas veces la gente se llega al INTA, un técnico del INTA va y hace un informe técnico del árbol. ¿Qué sucede con estos árboles viejos? Respondiendo a tu pregunta, muchas veces suelen estar enfermos. Claro. Entonces, si un árbol está enfermo y pone en riesgo a parte de la sociedad, es conveniente sacarlos. Entonces el técnico va a firmar favorablemente a sacar ese árbol. Claro. Muchas veces cuando se construye, por ejemplo, aquí en Monte Carlo, cuando se construyó la entrada, vimos que sacaron un montón de árboles. Sí. Pero hay una obra de infraestructura que se está por realizar, entonces quizás amerite sacar esos árboles. Claro, cabe destacar, ¿no?, que el INTA de Monte Carlo muchas veces brinda este servicio, ¿no?, de aconsejar a las autoridades qué hacer con árboles añejos. Y la última pregunta, ¿qué tendría que tener en cuenta una persona que va a plantar un árbol nuevo, ¿no? Bueno, generalmente decimos hay que plantar árboles para tener sombra. Claro. Entonces no solo mirar en la copa que me va a generar el árbol. Hoy arrancábamos diciendo que muchas veces el desequilibrio se genera porque hay que obligatoriamente podar el árbol. Entonces, en una vereda quizás no convenga poner un árbol de gran porte o un árbol que luego lo tenga que, como solemos escuchar, que lo truncan porque tienen que cortar grandes ramas para que no rompan los cables. Claro, Entonces, claro. que sea de un porte medio, que tenga una buena copa. Y después hay otro inconveniente que por ahí no estamos teniendo en cuenta, que muchas veces las raíces de los árboles levantan las veredas, rompen cañerías. Entonces, para cada situación, digamos, va a ser particular. Entonces, lo que le aconsejamos a la gente que tiene que poner un árbol, que se dirija a las personas entendidas en el tema, que le van a asesorar seguramente sobre qué especie le conviene en cuestión, de acuerdo a su situación particular. Excelente, claro, o sea que hay que asesorarse. Al volver vamos a tratar el tema de bioinoculantes. Frente a escenarios complejos, impulsamos el desarrollo sustentable. Difundimos el uso de energías alternativas, garantizamos el acceso al agua y promovimos el respeto por el suelo. Pusimos al alcance de millones de productores tecnologías de bajo costo. Acercamos conocimientos, compartimos visiones que cumplieron sueños y transformaron realidades. Sumando esfuerzos con cada productor, logramos aumentar el valor y el rendimiento de los frutos de nuestra tierra. Esos productos se ganaron la confianza de consumidores de todo el mundo. Seguimos trabajando con ese objetivo. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Queríamos recordarles que pueden ver el programa completo en YouTube, en nuestro canal INTA Monte Carlo. Ya está todo el 2017 y paulatinamente vamos cargando los del 2018. Y también tenemos novedades en Facebook. Al respecto nos va a comentar Fito. Sí, Luis, así es. Le contamos a los televidentes que ya en cuanto a la página que teníamos de INTA Monte Carlo, sigue existiendo, pero hemos llegado al límite de amistades que podemos tener. Entonces hemos creado la página exclusiva del programa, que se llama Tecnología en Acción. Por lo tanto, le pedimos a los televidentes y quienes quieran ingresar, que ingresen a la página de Tecnología en Acción, le dan me gusta y automáticamente nos están siguiendo, donde allí estamos cargando todos los videos. Ya estamos finalizando de cargar todos los videos que se emitieron en el año 2017 y estamos arrancando con los nuevos videos que se emiten en el programa. Bien, Fito, la verdad que muy bueno, tenemos muy buena repercusión al respecto. Y yo ahora te quería hacer una pregunta. Si, por ejemplo, yo te digo hongos y bacterias, ¿vos en qué pensás? Bueno, automáticamente la cabeza se dirige a pensar en enfermedades. Bueno, y ahora vamos a hablar de bioinoculantes. Los bioinoculantes son hongos y bacterias, pero en este caso que nos benefician a los cultivos. Bueno, estamos en el laboratorio de bioinoculantes del INTA Monte Carlo. En este laboratorio lo que hacemos es trabajar con microorganismos que promueven el crecimiento vegetal. O sea, lo que hacemos acá es usar tanto hongos como bacterias y también levaduras que en vez de producir un daño en la planta, en vez de producirle una enfermedad, lo que hacen estos hongos, bacterias y levaduras es asociarse a las raíces de las plantas y generar un efecto positivo en el crecimiento. Genéricamente a estos microorganismos los llamamos promotores del crecimiento vegetal porque justamente hacen eso, ayudarnos a promover el crecimiento.
Nosotros iniciamos esta línea de trabajo hace unos años acá en INTA Monte Carlo con un financiamiento externo de UCAR, de la Unidad para el Cambio Rural, y gracias a ese financiamiento pudimos montar este laboratorio y esta nueva línea de trabajo. Nuestras investigaciones las estamos llevando adelante en yerba mate, en araucaria, principalmente, donde nos interesa no solamente probar diferentes tipos de microorganismos que ayuden a estos cultivos, sino también que estamos buscando cepas nativas en las raíces de las plantas que nosotras podamos cultivar en el laboratorio, y gracias a ese cultivo y, digamos, mejoramiento de esa bacteria o de ese hongo, podemos producir un efecto de crecimiento mayor. Por ejemplo, en este caso nosotros trabajamos con diferentes cepas de bacterias. De acá se puede ver que necesita una etapa tecnológica, digamos, de esterilización, y después nosotros lo que hacemos es preparar inóculos líquidos y eso lo pulverizamos en las plantas. Principalmente tenemos ensayos tanto en las semillas como en invernáculo y también en etapa a campo. Lo que hacemos es producir un inóculo líquido, ese inóculo lo ponemos en una mochila de aspersión y vamos al campo, al invernáculo o a las semillas y rociamos a la planta, principalmente cerca de la tierra donde estos microorganismos suelen estar. Nosotros, como todos sabemos, tenemos muchos microorganismos viviendo en el suelo de las plantas asociadas a las raíces, y lo que nosotros hacemos es tratar de mejorar esa relación de las bacterias y hongos con las raíces para promover el crecimiento, y a su vez lo que hacemos con esta tecnología es ayudar a que la planta pueda asimilar más nutrientes, o sea que esto nos ayuda a que las plantas no tengamos que ponerle fertilización química, por ejemplo, porque estos microorganismos, al ayudar a la nutrición de la planta, lo que posibilita es no usar tanto producto químico. Incluso también trabajamos con algunas cepas de hongos que son antagonistas o que contrarrestan la acción de hongos que sí producen un daño en la planta. Por ejemplo, nuestro hongo tricoderma, que tiene muchas bondades para ayudar al crecimiento, compite por el espacio de otros hongos que sí van a dañar a nuestra planta. Entonces, si nosotros utilizamos este hongo benéfico para el crecimiento, posiblemente el hongo patógeno no tenga lugar para infectar a nuestra planta, que ya tiene este hongo benéfico, y no dañe tanto a una planta como podría ser un ataque directo de un hongo patógeno, como por ejemplo Fusarium o Botrytis, que todos los que cultivamos vegetales sabemos que producen un daño bastante grande en los cultivos vegetales. En este sentido, también creemos que estos microorganismos pueden aportar a la remediación del daño ambiental que muchas veces se producen por malas prácticas de manejo de los cultivos. Muchas veces al aplicar en exceso productos químicos o aplicar también herbicidas, lo que hacemos es no solo destruir los microorganismos que son malos, sino también todos los microorganismos que están en el suelo. Y este tipo de tecnologías lo que posibilita es remediar esa situación de daño que ya se produjo en un suelo donde tiene una historia, digamos, de manejo tradicional que muchas veces, digamos, disminuye la calidad del suelo. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que esta tecnología puede remediar ese daño y así también mejorar las condiciones de los cultivos, en nuestro caso de yerba y de araucaria. Nosotros estamos probando diferentes cepas de microorganismos. Tuvimos resultados diferentes, digamos, en algunos microorganismos andan muy bien en yerba, otros andan mejor en araucaria, pero digamos, lo que tiene esta tecnología es que hay que ir probando, haciendo las investigaciones, los ensayos para ver, digamos, dónde podemos mejorar o aumentar la calidad de un microorganismo o de otro microorganismo. Tenemos actualmente ensayos en invernáculo que están en marcha, que vamos y medimos las variables de crecimiento de las plantas que fueron inoculadas con estos microorganismos y las comparamos con plantas a las que no le aplicamos este tratamiento. Entonces lo que nosotros hacemos es ir comparando digamos, los crecimientos con cada uno de los microorganismos que aplicamos. Nosotros estas etapas de investigación las iniciamos yendo a campo,
buscando, digamos, en las raíces de las plantas que nos interesa promover el crecimiento. En el caso tanto de yerba como de araucaria, lo que hicimos fue ir a las plantaciones con diferentes tipos de tratamiento y empezar a tomar muestras de suelo de diferentes partes de la plantación y también de las raíces de las plantas. Esa etapa de campo, luego venimos al laboratorio, nos quedamos con una pequeña muestra del suelo que tomamos y lo que hacemos es trabajar en esto que es un flujo laminar, siempre digamos, siempre en esterilidad, con mucha limpieza, con mucha asepsia, desinfectando todo. Las primeras etapas que hacemos es un aislamiento general de todos los miles de microorganismos que existen en una muestra de suelo, para luego obtener una cepa pura de uno de los microorganismos que a nosotros nos interese cultivar o que ya más o menos sabemos qué tipo de microorganismos estamos buscando. Este tipo de búsqueda se hace ya con, digamos, una investigación previa, bibliográfica, en donde nosotros nos orientamos en la búsqueda. Luego del cultivo del microorganismo puro en plaquita, así como se ve acá, lo que hacemos es producir a mayor escala un inóculo líquido, el cual es el que se aplica en el vegetal que nos interesa promover el crecimiento. Estos microorganismos se producen en formato líquido por una cuestión de conveniencia hoy por hoy para poder aplicarlo a la planta. Este inóculo tiene una concentración conocida por nosotros, cuantificamos la concentración, observamos al microscopio que no haya contaminación, que efectivamente sea un cultivo puro del microorganismo que nos interesa aislar. Y vamos con estos inóculos, con unas mochilas pulverizadoras, tanto al campo, al invernáculo, a aplicar este cultivo puro al cuello del tallo de la planta. En general, lo que nosotros estamos haciendo ahora es aplicar directamente en la zona cercana al tallo, próxima a la raíz, 10 mililitros, depende, digamos, en realidad del cultivo, estamos ajustando la cantidad que se le aplica, pero básicamente por pulverización se le aplica a la planta y esperamos el tiempo que sea necesario para la planta para poder evaluar su crecimiento. En el caso de yerba, las evaluaciones a campo se realizan cada 6 meses. Actualmente tenemos ensayos en 3 localidades diferentes, ensayos a campos instalados que los venimos siguiendo desde hace 3 años. Y en araucaria tenemos un ensayo también en invernáculo y ensayos a campo que, como los tiempos de araucaria son un poco más extensos que las plantaciones de yerba, digamos, su periodo de crecimiento es mucho más largo, en araucaria estamos midiendo cada año, digamos, el crecimiento de los árboles o el grupo de árboles que tienen aplicado el tratamiento con microorganismos versus los árboles que no fueron aplicados con estos microorganismos. La licenciada Patricia Smith nos mostraba el trabajo que está realizando sobre bioinoculantes en el INTA Monte Carlo. Este trabajo que ese equipo está llevando adelante es una de las tantas tareas y líneas de investigación que tiene el INTA para favorecer el mejoramiento de la producción. Rescato de esta nota todo lo que tiene que ver con la mejora en la nutrición de las plantas, lo cual va a hacer que haya una mejora también en toda la producción de las plantas. Así es, le queremos contar a los productores y a la sociedad en su conjunto que esta línea de trabajo se encuentra en su etapa piloto. Se están realizando todos los ensayos. Así es. Y que bueno, si un productor se quiere acercar para asesorarse o tiene una chacra con los cultivos que mencionaba Patricia y quiere probar estos elementos, puede hacerlo acercándose al INTA. Así es, Fito. Bien, así terminamos este programa de Tecnología en Acción. Esperamos que le haya sido de su utilidad y los esperamos en 7 días. Hasta la próxima.